Muy buenos días. Hoy es martes 27 de mayo de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Se acuerdan de una vieja canción que decía: "Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro"? Pues bien, ya supimos qué quieren las FARC, y no porque nos lo contara alguien, ni por infidencias, ni por interceptación de documentos secretos de las FARC. Es el documento que hacen público a los 50 años de su nacimiento como organización terrorista. Las FARC, ¿qué quieren, amigos oyentes? El país. Quieren un país comunista, hecho a su imagen y semejanza, con una nueva concepción de la democracia estilo Cuba. Quieren hacer públicas todas las empresas, arrasar la propiedad privada, hacerse dueños de Colombia dentro de un modelo comunista. Y eso es lo que les están concediendo en La Habana. Y eso es lo que está dispuesto a entregarles Juan Manuel Santos. Cuando aquí lo decíamos una y otra vez, nos corregían, nos criticaban. Ya supimos qué es lo que quiere el negro, el país entero, señores. Entre otras, desmilitarizar a Colombia. Tal vez es que al general Mora no le ha llegado este correo. Probablemente le hagamos el favor de mandárselo, porque él no se ha dado por aludido. Él no ha respondido al hecho de que las FARC lo que quieren es acabar el ejército de Colombia para sustituirlo con el ejército del pueblo, el ejército de las FARC. Es la única manera de entender que el general Mora siga en La Habana. Pero bueno, en fin, cada uno está en lo que le parezca que deba estar. ¿Qué quieren las FARC? Señores, quieren a Colombia entera. Y a propósito, a las 6:40 de la mañana estaremos con Óscar Iván Zuluaga. Será el primer reportaje radial que conceda después de su triunfo que llamamos rutilante del domingo pasado. Ahora todo el mundo habla de alianzas, y habla de alianzas como si eso fuera sumar y echar entre un costal todo lo que encuentre uno disponible para que pese más el costal. Las alianzas políticas son otra cosa diferente. Y lo primero que se necesita es una unidad afectiva, una unidad ideológica. Por eso, nos parece que Santos y Petro están muy bien junticos, porque son exactamente la misma cosa, empezando por algo que los une: su proverbial ineptitud para gobernar, su desprecio total por el pueblo que gobiernan. Cada uno está en lo suyo. Santos de camino para la ONU, de camino para los premios Nobel. Petro está de camino para el puesto de Santos, para la presidencia de la República. Bogotá al uno y el país al otro les importan una higa. Tan les importan una higa que ya para efectos de la campaña dejaron desierto el panorama administrativo del país. Santos sacó a sus figuras estelares de los ministerios y del SENA y de todo. Colombia le importa una higa. De lo que se trata es de ganar unas elecciones. Entonces para allá se va Gina Parodi, se va Rafael Pardo y se van no sé cuántos más. Y Petro deja a sus secretarios y 15 funcionarios más a ganar elecciones. Y ustedes, colombianos, nosotros todos los que padecemos a una ciudad de Bogotá que no la gobierna nadie y a un país a la deriva, para nosotros ¿qué hay? Nada. Estos señores no tienen otra visión que la de unas elecciones que de todas maneras van a perder. Claro que las van a perder, porque el pueblo colombiano les va a castigar estas infamias, para dedicarse totalmente a eso, a tratar de ganar unas elecciones perdidas. Venezuela es noticia hoy por muchas razones.
dice que arregló con las aerolíneas. Algún arreglo tenían que hacer porque no se podían quedar incomunicados totalmente. Salieron los venezolanos a las urnas y le dieron una paliza monumental al señor Maduro en San Diego y San Cristóbal. Eligieron con una mayoría abrumadora de votos a las esposas de los alcaldes presos. Y Heinz Dietrich, el gurú del chavismo en su primera etapa, uno de los grandes idiotas o impulsores de los idiotas latinoamericanos, al decir de Plirio Apuleyo, Mendoza, Álvaro Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner, dice que a Maduro no le quedan 8 semanas de vida en el gobierno, que eso se acabó. Bueno, lo que nos faltaba. Ya se dice que el Banco de la República hará una nueva alza en las tasas de interés este próximo viernes. Recordemos que el Banco de la República celebra reunión de su junta directiva los últimos viernes de cada mes. Los últimos viernes, eso es simbólico. Yo recuerdo la hermosa devoción que teníamos de comulgar todos los primeros viernes de cada mes. Pues el Banco de la República nos hace comulgar con ruedas de molino los últimos viernes de cada mes. Y lo que se dice es que va a subir las tasas de interés para atraer más capitales golondrinas que financien al gobierno de Santos, que de tanto gastar y gastar y de tanto repartir mermelada se está quedando sin recursos, y por supuesto para tratar de contener una inflación que se está desbordando por el exceso de gasto público. Expulsado el mellizo de Justicia y Paz. ¿Qué justicia tan ágil? ¿Hace cuántos años dijimos que el mellizo no era tal miembro de autodefensas ilegales, sino un vulgar narcotraficante metido a miembro de las autodefensas? Ahora la Corte lo dice. ¿Qué justicia tan ágil la que tenemos? Libia tiene su guerra. Egipto ya está eligiendo al mariscal al-Sisi. Hay un nuevo mapa político en Europa, queridos oyentes. Después de las elecciones del domingo, Europa cambió. Y cambió en muchos frentes. Por ejemplo, la crisis del Partido Socialista Obrero Español es total. Pérez Rubalcaba, que era el secretario general, el dueño del Partido Socialista Obrero Español, ha presentado renuncia. La paliza que le dieron fue monumental. Lo mismo le pasó al socialismo francés, al señor François Hollande. Lo derrotó la extrema derecha y lo derrotó el centro derecha. Y aquí estamos de camino para el socialismo, cuando Europa descubrió lo maluco que es eso. También volvieron trizas al socialismo de la Gran Bretaña. Nigeria dice saber dónde están las niñas secuestradas. Mientras tanto, ayer Boko Haram atacó 3 pueblos y asesinó 28 personas. Terrible incendio forestal en Alaska. Esa es una estructura boscosa muy frágil, muy débil. El incendio en Alaska tiene francamente alarmada a la comunidad en los Estados Unidos. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo y cuándo llegó Pablo Morillo a Bogotá. Ya se ha tomado Cartagena, se la ha tomado por hambre, una ciudad que no supo prepararse para un asedio que resistió heroicamente cuando ya no era tiempo. Recordaremos esa historia, porque recordar la historia es vivir. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, tras la emocionante jornada electoral en primera vuelta en la que el candidato a la presidencia del Centro Democrático, Óscar Iván Zuloaga, sorprendió a muchos con sus buenos resultados, las fichas del tablero político buscan cómo reacomodarse ahora, ¿no? Y parece que lo que quieren hacer, y tengo que decirlo, sin ningún pudor y sin tener en cuenta condicionamientos ideológicos, es el tema
de las alianzas que es hasta simpático. Me explico. Es muy gracioso ver cómo el Partido Conservador, el mismo que durante muchos años tuvo una estrecha alianza con el gobierno de Álvaro Uribe, se debate ahora entre Óscar Iván Zuloaga y Juan Manuel Santos, dos opciones que para mí, no sé para ustedes, queridos amigos, son claramente distantes, distintas y diferentes. Vamos, no veo absolutamente nada en común. Sin embargo, y a pesar de las evidentes distancias ideológicas, el presidente candidato Juan Manuel Santos insiste en ese sancocho ideológico que tan malos resultados le dio en las recientes elecciones presidenciales y quiere meter en la misma bolsa a los funcionarios distritales de Petro que renunciaron ayer para unirse a la campaña de Santos. Quiere meter también a Iván Cepeda, a Piedad Córdoba, al expresidente Gaviria, e invita ahora a los conservadores, como si en el juego de la política se pudieran mezclar todos sin tener en cuenta los proyectos. Pregunto, ¿por qué algunos congresistas conservadores quieren hacerse ese daño y pretenden permanecer al lado de un candidato pues que no solo no representa su ideología, sino que va en contravía de las políticas de su partido? ¿Por qué el presidente Juan Manuel Santos, tras el voto castigo de los colombianos, que en parte yo creo que fue un voto castigo a la incoherencia, insiste en ese sancocho ideológico que es definitivamente un monumento a la incoherencia? ¿Para qué renuncian esos funcionarios distritales de Petro y se unen a la campaña de Santos si vimos en estas recientes elecciones que eso no funciona? Se demostró que el electorado no es tonto y los votos no los impone nadie, no se los lleva a nadie como si llevara una maleta. Recordemos que fue precisamente en Bogotá donde sacó más votos Óscar Iván Zuloaga, seguido por Clara López, ¿no? Que son dos opciones que son muy distantes, pero son ambas muy definidas. Hoy sabremos si Marta Lucía Ramírez, una de las candidatas más serias, firmes y coherentes, se adherirá a la campaña de Óscar Iván Zuloaga. La lógica política dice que así debe ser. Lo increíble es que haya otro sector de los conservadores que, borrachos de tanta mermelada, prefieran adherirse a un proyecto que nada tiene que ver con su ideario. Yo pienso, como usted, doctor Londoño, que una alianza se debe hacer entre proyectos y partidos afines y no entre intereses e intercambios mezquinos. Y los colombianos saben eso. Montserrat, yo tengo que hacerle una observación a la presentación magnífica que usted ha hecho de esta noticia. Y es que nadie, me parece, en su sano juicio estará buscando la adhesión de Marta Lucía Ramírez a otra campaña. Lo que estará buscando con ella es una alianza política, que es una cosa distinta. Y esas alianzas no se pueden hacer sino entre partidos afines, Claro. entre grupos políticos que tengan una convergencia sobre ciertos asuntos básicos de la concepción de la sociedad y del Estado. ¿Qué es lo que existe desde hace mucho tiempo entre el conservatismo genuino y el uribismo? Nadie podrá olvidar que durante 8 años el Partido Conservador fue elemento vital dentro de todo el proceso uribista, dentro de una alianza, que es una convergencia sobre temas esenciales. Esa convergencia está dado en la concepción del orden. El Partido Conservador es un partido del orden, la seguridad. El uribismo es fundamentalmente una lucha por la seguridad, por la defensa de la sociedad y de los individuos, dentro de una economía de mercado, la economía libre, buscando en ambos casos, en el del Partido Conservador y en el del uribismo, la redención de la gente más pobre para evitar el fraccionamiento de la sociedad. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz, y de ambos podría decirse que son desarrollistas. Usted me dirá cuáles son las diferencias entonces entre unos y otros. Yo le diré que pertenecen a una concepción global unitaria de la sociedad colombiana. Esa es una convergencia no posible sino necesaria. Ahí no hay adhesiones,
hay alianzas profundas. Lo que me pregunto es qué tiene que ver unos supuestos jefes conservadores con el plan de paz de Santos, que es el plan de entrega a las FARC. Yo también me lo pregunto. Hoy Sí, hablaremos sí. muy seriamente de ese plan, porque Timochenko nos sacó de dudas. Siempre estábamos diciendo, no, es que las FARC quieren una cosa, y el gobierno decía, no, es que eso no se discute, es que por aquí, es que nadie ha dicho que vamos a discutir esto y aquello. Timochenko nos sacó de dudas. Ese bueno de Timo, que es tan supremamente imprudente, sacó una proclama con motivo de los 50 años de existencia de esa organización criminal y terrorista, y ahí está todo clarito. ¿Cuál es la sociedad que quieren las FARC? ¿Y qué es lo que están discutiendo entonces con Juan Manuel Santos? ¿Y qué está dispuesto a entregar Juan Manuel Santos, dizque por la paz? Hágame el favor, hágame el favor. ¿Usted recuerda aquel viejo dicho, ya ni en la paz de los sepulcros creo? No, ¿Sí se no, no, acuerda? no, no, no recordaba, no. Ah, ya ni en la paz de los sepulcros creo. Muy bien, la Es dura. paz, sí, sigue diciendo Santos, es el más alto valor de una sociedad. No, señor, usted es malito en muchas cosas, pero entre ellas en filosofía y en filosofía política. La paz, entendida como seguridad, es una condición, un valor fundante para que emerjan muchos valores de orden superior. Porque yo he dicho aquí que en ningún sitio había tanta paz en el siglo XX como en los campos de concentración de Hitler o en los gulags de Stalin. Mire, Montserrat, la paz era absoluta, absoluta. No había nadie que refunfuñara, que levantara un puño, que frunciera el ceño. Y el que lo hacía se iba para el horno crematorio, Sí, para el paredón de fusilamiento. Paz sí, la paz absoluta y total. la paz del puño, ¿no? Sí, Esa no, no. no, 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 no. Esa Sí. paz esa paz, cualquier paz, no es el más alto valor de una sociedad, ni más faltaba. Es una paz que sea el origen de los altos valores de la sociedad y de la especie humana, que rematan en el mayor de todos, que es la justicia. Una paz sin justicia, una paz sin desarrollo, una paz sin crecimiento, una paz sin consideración del individuo humano, con todos sus derechos, con todas sus prerrogativas de ser libre, es una paz que no vale nada, que no vale una higa. La paz no es el más alto valor de la sociedad, ni más faltaba. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 27 de mayo del año 14, son las 6:23. El jefe máximo del narcoterrorismo guerrillero, Timochenko, por fin dio a conocer los secretos más bien guardados dentro del marco de conversaciones en La Habana, al manifestar que las FARC no tendrán una rendición humillante. Las declaraciones aparecen en un video que dura 26 minutos 51 segundos, con motivo de los 50 años de esa organización criminal. Las FARC quieren un país, esto dice Timochenko, las FARC quieren un país a imagen y semejanza de Cuba, con constituyente, acabando con el ejército, con desprivatización real, a volver públicas todas las empresas del Estado, la reestructuración total del Estado, justicia para la paz. Perdón, a volver públicas todas las empresas privadas. Perfecto. Usted dijo todas las empresas del Estado, esas ya son públicas, perdón. Bueno, señor. Justicia para la paz, la justicia, la reorganización total, el comunismo. Y esto es lo que se ventila en La Habana. Las FARC quieren a Colombia entera. Que Santos, en su desespero por quedarse, pretende entregar. Gracias, señor Timochenko, por contarnos lo que Santos, de manera tramposa, el candidato de las FARC, nos mantiene oculto. Sí, aquí está la revelación de las revelaciones. El discurso de Timochenko nos saca de todas las dudas, de todas las dudas. En La Habana están sentadas dos partes. El gobierno de Colombia, que no dice una palabra, es como una ostra metida ahí en su concha, no dice nada. Pues Timochenko lo dijo todo.
con motivo de los 50 años, ahí está explicado todo lo que las FARC son, todo lo que quieren, y por eso, William, ni hablar de un día de cárcel, una paz humillante de ninguna manera, eso está rechazado, ni hablar de entrega de armas, la entrega de armas es humillante, lo acaban de decir otra vez. Esa es la paz de Santos, una paz para formar un país comunista. Hay que acabar con las empresas privadas y un país donde el único ejército sean las FARC. Lo llaman la desmilitarización de la sociedad civil. Cambiar nuestro ejército glorioso, el que se llenó de gloria la primera vez en los campos de Boyacá, el que ha sido el portaestandarte de nuestra Constitución, el guardián de nuestros derechos, el elemento básico y fundamental de la estructura de la sociedad colombiana, cambiarlo por las FARC. Como dicen las señoras antioqueñas, y lo dicen con tanto énfasis, este definitivamente no está ni tibio. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:26 en la mañana en Colombia, 2:26 de la tarde en Egipto. Un país que, a nuestro modo de ver las cosas, es el protagonista de la jornada noticiosa en materia internacional. ¿La razón? Hoy en ese país 54 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir un nuevo presidente que gobierne un país envuelto en una ruleta que para muchos está sin salida por los estragos, entre otras cosas, que dejó, recuerden ustedes, la primavera árabe. Entre ellos la crisis económica espantosa que hoy se traduce en los bajos niveles de registros turísticos en ese país, el desempleo, la peor inseguridad en muchos tiempos, la inequidad social y una apatía tremenda entre la gente el día de hoy. 400.000 policías y soldados custodian estas elecciones, 14.000 jueces electorales vigilan este proceso, uno de los más publicitados en la prensa internacional. Cientos de observadores de la Unión Europea y también de la Unión Africana están hasta ahora establecidos en el Cairo y en otras ciudades de Egipto, garantizando el proceso electoral que se celebra el día de hoy. Hay que contarle a nuestros oyentes que dos candidatos se disputan la presidencia de ese país. Uno es el dirigente izquierdista Hamid Sabahi, quien promete la defensa de la Unión Árabe, también promete una justicia económica y se muestra en contra de la existencia de Israel. El otro candidato, y según las encuestas, el claro ganador de esta jornada electoral, es Abdel Fattah al-Sisi, quien fue jefe del ejército, ministro de defensa, cuenta hoy en día con el apoyo de un gran número de empresarios de ese país, instituciones estatales, los medios de comunicación. Promete justicia social, estabilidad, una buena economía, pero quien, según las encuestas, ganó su popularidad tras afirmar en su campaña que no habrá ningún futuro para la hermandad musulmana, el grupo terrorista que está en la lista negra de la Unión Europea, de Estados Unidos y de otros países, y él lo que dice es eso: si llego a la presidencia no hay futuro para este grupo islamista terrorista. Muy bien. Están planteadas pues las cosas así en Egipto. Egipto tiene que tomar uno de dos caminos, o habría tal vez uno tercero, un camino militarista que desde luego no nos gusta a los demócratas, un camino teocrático que es lo peor de todo, es decir, lo que existe en Irán, donde quien manda, usted sabe que el poder real en Irán no está en el presidente, no, en el ayatolá. Sí, claro, Ali Jamenei. Claro, él es el que manda en Irán y esa es una alternativa que propone la Hermandad Islámica para Egipto y los egipcios no quieren eso. Hay una tercera vía, la vía de la democracia, ni militarismo, porque los militares tienen que estar al servicio y en defensa de las garantías sociales, como lo decía el libertador Simón Bolívar en su última proclama. Y por el otro lado, la teocracia. Al frente, la democracia. Una lección que han tardado mucho en intentar aprender los países árabes. Hay un libro famoso de Guy Sormont que se llama Los hijos de Rifá. Rifá fue un egipcio famoso que fue a Europa, se encantó con la democracia europea y vino a tratar de implantarla en Egipto, precisamente. Le fue muy mal, pero dejó la semilla sembrada. Tal vez los egipcios entiendan que el camino, la vía,
es una democracia plena, como la que ha hecho hasta donde se puede felices a los pueblos que la han disfrutado. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes, 6 de la mañana, 30 minutos. Pues los saludamos con más noticias de lo que Montserrat llamó el sancocho. Y lo llamó muy bien porque al sancocho se le suman otros ingredientes ahora por cuenta de la dirección que asumió César Gaviria, el expresidente Gaviria, en la campaña, y que le pidió al presidente Santos que dispusiera de 3 personas claves de su gobierno para que se incorporen en la campaña. Se trata de quien es la directora del SENA, Gina Parodi, se trata del alto consejero para las regiones, David Luna, y se trata del ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Estas 3 personas llegarían a reforzar en un momento de caos y de crisis la campaña de Juan Manuel Santos. Según se ha conocido, la intención es que estos 3 funcionarios salgan del gobierno para reforzar la campaña principalmente en Bogotá, en donde le fue muy mal al presidente candidato Santos, pero también en Cundinamarca, en Boyacá, en Huila y en Tolima. Ojo a Tolima, porque aprovecho y cuento una anécdota. Me cuentan desde Ibagué que los malos resultados de Santos en Ibagué se deben a una visita de Germán Vargas Lleras el 5 de abril a esa ciudad, en la que en plaza pública hizo llorar a la esposa del alcalde. Eso es lo que me cuentan a mí desde Ibagué. Pero esta nómina del gobierno pasa ahora a la campaña del presidente candidato Juan Manuel Santos, en donde se encontrarán con Aldo Cadena, el saliente secretario de Salud del distrito, y con Jorge Rojas, el saliente secretario de Integración Social del distrito. Ahí se arma el sancocho. Ahí tienen que encontrarse y ponerse de acuerdo de alguna manera. Gina Parodi, hace pocos minutos en otra estación de esta cadena radial, dijo que no está en campaña con Gustavo Petro, que no comparte sus políticas y que lo que va a hacer es defender la paz del país. Así pues, que juntos pero no revueltos es lo que tal vez quiere decir la señora Gina Parodi, que sale del SENA, pero lo cierto, doctor Londoño, es que estos movimientos a estas alturas de la campaña lo único que hacen es dar cuenta de una crisis muy seria que se está viviendo al interior de los toldos reeleccionistas. De manera que no está con Petro. No está con Petro, está al lado de él, está metida en el mismo costal. ¿Quién lo pudiera imaginar? Increíble. Gina Parodi, la rival de Petro en las elecciones, la que pudo ser la gran alternativa para la ciudad de Bogotá. Les faltó desgraciadamente a ella, a David Luna y a Carlos Fernando Galán, les faltó visión de la grandeza, les faltó autonomía personal, les faltó audacia, y hubieran cambiado la historia de Bogotá y probablemente la historia política del país. Bueno, demostraron que son chiquitos. Pero si algo era Gina Parodi, radicalmente era antipetrista. Sí, señor. Antipetrista. Sí, señor. Consideraba a Petro con las peores expresiones. Denunciaba que era un incompetente, que la ciudad de Bogotá iba a ser un desastre en manos de Petro, como lo dijo después tantas veces. Recuerde que ella fue observadora de la alcaldía de Petro. Pero claro. Y lo tachó con los peores calificativos. Bueno, ahora quedan juntos, queda con sus secretarios ahí, doctor Londoño, y se espera que haya más anuncios, ¿no? Puede que haya otras renuncias más adelante del alto gobierno. Y bueno, como dije yo en Twitter hace un rato, falta que renuncie Santos para meterse a la campaña de Juan Manuel, porque se le desbarató el gobierno. Esto pues es el resultado de la desesperación. Aquí, como decía Montserrat en su primera noticia, no hay coherencia política ninguna, no hay unidad de criterio, no hay una manera de entender la vida civil. Aquí lo que hay es una masa informe, de una suma heterogénea de factores. ¿Ustedes saben cómo se llama eso en filosofía? Cuéntenos. Eso se llama eclecticismo. El eclecticismo. ¿Sabe cómo se llama eso en Neira? Aguamasa. Bueno, el eclecticismo es una masa, una suma de factores heterogéneos que no constituyen una unidad, que es lo que la diferencia de la síntesis. La síntesis supone
que se cogen elementos homogéneos y se convierten en un todo que supera en su eficacia la suma de sus partes. El eclecticismo es exactamente lo contrario, la suma heterogénea de factores diversos y a veces, como lo decía Montserrat Fernández, contradictorios. Como son contradictorios todos estos movimientos que Santos desesperadamente está metiendo en el mismo costal. Venga Petro, venga la izquierda, venga Claudia López, venga todo el que quiera venir porque aquí sumados vamos a ganar. Esa suma no es suma, esa suma resta. No se le olvide que en álgebra más y menos no son compatibles, ¿no? En álgebra la cosa funciona distinta y esas funciones positivas y negativas no dan un resultado positivo ni lo pueden dar. Eso no funciona, porque ahí lo que la gente advierte es desesperación por una parte y por la otra al ciudadano normal le dicen ¿cómo? Para votar por Santos tengo que votar por Petro. Sí, para votar por Santos tengo que votar por Claudia López y tengo que votar por Piedad Córdoba. Y por Samper y por Serpa y por Gaviria, ¿no? Y Juan Carlos Pastrana hace una pregunta muy divertida ahorita a través del Twitter. ¿Cuándo renunciará Montealegre para unirse a la campaña? Qué guayna. Ayer la formulamos acá en la hora de la verdad. Yo con todo lo ingenioso que es Juan Carlos Pastrana lo tengo que corregir. Mi querido Juan Carlos está unido a la campaña hace rato sin necesidad de renunciar. De modo que ahí no estoy con su pregunta, sino que le tengo una respuesta. Ya se unió hace rato a la campaña Montealegre, no ha dicho esta boca es mía. Son 3.800.000 colombianos que no estuvieron muy de acuerdo con lo que usted hace, más los 2 millones de votos de Marta Lucía Ramírez, más súmele y súmele y súmele. Definitivamente usted no es muy popular, fiscal Montealegre, pero bueno, esa es otra historia. En lo que estamos aquí es en esto y en que quede el país y en que queda la ciudad. Esto no es serio, esto no es serio. Saque ministro, saque directora del SENA, saque el director a David Luna, sáquelos, que se metan a la campaña. A ver, ¿y cuál es la imparcialidad del gobierno en esta materia? ¿En qué queda? ¿En qué queda? Entonces Gina Parodi se va a hacer campaña con todas las personas que nombró en el SENA, a tratar de mover políticamente lo que no puede manejarse políticamente, lo que es sagrado, que es una forma de educación para el pueblo colombiano. Eso me parece sencillamente afrentoso. Bueno, ya tendremos oportunidad de discutirlo. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. La trama urdida por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo para enriquecerse con las condenas a la nación en tribunales internacionales quedará expuesta en el proceso en el cual se acepta como falsa víctima al general Uzcategui. Las irregularidades de las declaraciones de los testigos comenzaron desde el año 2000, cuando Mariela Contreras Cruz dijo a la fiscalía que su esposo había sido asesinado por las FARC. Tiempo después, sin pensar que podía ser descubierta, acudió a poner en conocimiento de las autoridades que su pareja y sus 2 hijos habían sido desaparecidos durante la masacre de Mapiripán por las Autodefensas Unidas de Colombia. En el proceso penal que adelanta la nación por el delito de fraude procesal y estafa agravada contra estas falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, Mariela Contreras Cruz, su hija Zuli Herrera Contreras y su yerno Argemiro Arévalo Romero, quienes fueron representados por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Tribunal Superior de Bogotá reconoció como víctima al general en retiro Uzcategui Ramírez. Luego de que el juez 29 de conocimiento negara la calidad de víctima al general en este proceso, el tribunal, en respuesta al recurso de apelación presentada por la defensa del general, consideró que Uzcategui resultó afectado porque estas falsas declaraciones fueron la base para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una condena contra el Estado colombiano. Recordamos a nuestros oyentes que el 28 de noviembre del 2007, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió al general Uzcategui por los delitos de homicidio agravado y secuestro. Sin embargo, 2 años más tarde, el Tribunal Superior de Bogotá, el mismo que hoy reconoce como víctima de la farsa al general Uzcategui, revocó la absolución y lo condenó a 40 años de prisión.
Doctor Londoño, tenemos ante nuestros ojos otro caso de la contrariedad de la justicia colombiana. La contradicción, llamaría yo a una justicia completamente politizada, que es lo peor que le puede pasar a una administración de justicia. Y eso es todo hijo, descendencia directa de la Constitución del 91, que politizó la justicia entregándola al Consejo Superior de la Judicatura, el que además depende del Congreso de la República. Por ese cordón umbilical se volvió política la justicia colombiana. Y ese es un desastre. Hay que recuperar la autonomía, la independencia de los jueces, que es sagrada. Una sociedad organizada, una sociedad seria, democrática de verdad, no puede sobrevivir sin un poder judicial que de verdad lo sea. El poder de unas personas, los magistrados y los jueces, que de manera completamente imparcial digan el derecho, que eso es en lo que consiste la jurisdicción, decir el derecho, trasladar el derecho formal y abstractamente definido en la Constitución, en las leyes, a las situaciones reales, es decir, a la vida viviente. Pero eso lo tienen que hacer jueces independientes, jueces que no estén movidos por partidismos, jueces que no dependan de estructuras políticas, como si lo quiere Timochenko. Timochenko quiere, lo dice en su discurso de ahora, una justicia que complete el proceso revolucionario. Esos jueces revolucionarios los conocemos desde la Revolución Francesa, o es que se les olvida que fue el Comité de Salud Pública, donde Robespierre mandaba para la guillotina con una eficacia extraordinaria a todos los que no estuvieran de acuerdo con él. Bueno, esos jueces no queremos. Lo que ha pasado con el general Uzcategui es una infamia y el país tiene que responder a esa infamia como corresponde. Es decir, con la definición de una justicia que valga su nombre. Hay que salvar la justicia colombiana. Los jueces tienen que ser independientes, imparciales y lejanos de todas las banderías políticas, que es la única manera como un juez puede ser el que interviene en los conflictos, en los litigios, en las contradicciones de las personas y de los grupos sociales. Y estas eran las noticias que les dábamos a ustedes en la hora de la verdad a comienzos de la mañana, y les confirmamos, en un minuto estará con nosotros el candidato del Centro Democrático, próximo presidente de la República, Óscar Iván Zuluaga.